Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de circulación. Listo. Sucede que todos los organismos deben transportar, deben circular diferentes tipos de sustancias, nutrientes, oxígeno, hormonas, entre muchas otras. Para este periodo, para esta clase nos vamos a enfocar en este tema, la circulación. Listo. Desde los organismos más simples hasta los organismos más complejos, tienen que transportar sustancias, siempre con la misma función, pero todos lo hacen de diferentes formas. Entonces vamos a empezar a ver un poco, desde lo más simple hasta lo más complejo, cómo transportan sustancias los organismos. Entonces tenemos que todos los seres vivos deben transportar diferentes tipos de sustancias a través de todo el organismo. En algunas ocasiones para obtener energía y en otras para desechar compuestos. A este proceso se le denomina circulación. Hay que tener muy claro esta parte de que no solamente se transportan las sustancias que necesita el cuerpo, sino que también es utilizado para desechar compuestos, para eliminar aquellas sustancias que ya no necesitan nuestro cuerpo. Listo. La idea es que vamos a empezar a ver un poco cuáles son esos procesos de circulación en los diferentes organismos, desde lo más simple que son las células hasta lo más complejo que son los seres humanos. Entonces comencemos con esta explicación. Un aviso importante que debemos tener en cuenta, este concepto de homeostasis. Es una propiedad que poseen los organismos para mantener un equilibrio interno mediante un intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de las células. Sucede que las sustancias se van transportando por todo nuestro cuerpo. Cada una de las células de todos los organismos necesita transportar sustancias. Cada una de las células de todos los organismos necesitan obtener nutrientes y eliminar productos de desecho. La homeostasis es ese equilibrio que existe entre lo que entra y lo que sale a la célula. La célula necesita agua, sí, pero no tanto. Ella recibe cierta cantidad y elimina cierta cantidad para mantener un equilibrio. Lo mismo pasa con el oxígeno, lo mismo pasa con los iones y con diferentes sustancias que ingresan a la célula. Entonces la homeostasis es ese equilibrio que existe entre lo que entra y entre lo que sale a la célula. Listo. Ya teniendo claro este concepto, vamos a empezar a ver algunos mecanismos de transporte que se presentan en los diferentes organismos. Listo. Podemos encontrar transporte a través de la membrana celular. Podemos encontrar transporte a través de vasos o conductos y podemos encontrar transporte a través de un sistema circulatorio. Listo. Vamos a empezar a ver entonces el primer mecanismo de transporte, que es la membrana celular. ¿Qué características presenta? Listo. La célula, como unidad estructural y funcional de todo ser vivo, es independiente. Cumple con sus funciones vitales de forma independiente. Es decir, cada celulita que hay en nuestro cuerpo tiene que nutrirse, tiene que moverse, tiene que multiplicarse, como si fuera un organismo independiente. Todos los organismos unicelulares y algunos pluricelulares realizan el intercambio de sustancias con su medio a través de la membrana celular, el cual se puede presentar mediante listo. Lo que sucede es que la célula tiene que transportar sustancias.
pero ella no cuenta con conductos, ella no cuenta con un sistema circulatorio, ella no cuenta con estructuras especializadas que permitan ese proceso de transporte. Entonces, ¿cómo transporta sustancias? ¿Cómo lo hace? Entonces, nos vamos a dar cuenta que lo logra gracias a la membrana celular. ¿De dónde sale o cómo lo hace a través de esa membrana celular? Listo. Sucede que en esa membrana celular pueden ingresar diferentes tipos de sustancias. Algunas muy simples como los gases, otras muy grandes y complejas como las proteínas. Dependiendo de eso, la célula puede o no puede utilizar energía al momento de ingresar estas sustancias. ¿A través de dónde? A través de la membrana. Si nosotros nos imaginamos una porción de esta membrana, vamos a encontrar una capa de lípidos que conforma esta membrana y vamos a encontrar eh, proteínas transportadoras incrustadas en esta membrana. Listo. Dependiendo de ello, vamos a encontrar dos tipos diferentes de transporte celular, el pasivo y el activo. El transporte pasivo es aquel en el que no hay gasto de energía, es aquel en el que no se necesita gastar energía. ¿Por qué? Porque son partículas o son sustancias muy simples, muy pequeñas que no generan un gasto energético considerable para la célula. Dentro de ese transporte pasivo vamos a encontrar eh, tres versiones diferentes. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tipo de sustancia que esté ingresando. Vamos a comenzar con el primero, que es la difusión simple. Como su nombre lo dice, simple es la más sencilla. Para este caso, es el paso de sustancias sencillas como moléculas gaseosas, como cuáles, dióxido de carbono, oxígeno, pasando de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. El equilibrio que debe existir entre dióxido de carbono y oxígeno dentro y fuera de la célula debe cumplir con el proceso de homeostasis que explicaba anteriormente, es decir, deben mantener el equilibrio, ni mucho acá ni mucho allá. Tienen que estar en constante movimiento de tal forma que el equilibrio permanezca en todo momento. Entonces, la célula siempre va a estar intercambiando para un lado y para el otro las moléculas de oxígeno y las moléculas de dióxido de carbono. Listo. Si nosotros nos imaginamos la célula como una habitación, las paredes serían la membrana celular. ¿Por dónde puede pasar el oxígeno y el dióxido de carbono a esta habitación? A través de hendiduras, a través de las ventanas, a través de goteras. Por cualquier huequito cabe el oxígeno. Lo mismo sucede con la célula. Por cualquier hendidura cabe el oxígeno, cabe el dióxido de carbono. Por eso, ésta se puede mover libremente por cualquiera de los sitios. Listo. Hay otro tipo de transporte pasivo denominado difusión facilitada. ¿Por qué facilitada? Porque son moléculas un poco más grandes, de un tamaño un poco mayor. Ya no pueden ingresar por cualquier hendidura, ya no pueden ingresar por cualquier agujero. Para este caso, necesitan que alguien facilite el transporte de sustancias. Necesitamos que alguien facilite el ingreso o salida de estas sustancias.
¿De qué sustancias estamos hablando para este caso? Iones. ¿Qué son los iones? Son moléculas que tienen una carga, ya sea positiva o negativa, necesarios para que la célula pueda construir y pueda obtener la energía necesaria para sus funciones. Listo. ¿Quién se encarga de facilitar esas sustancias? De facilitar el ingreso o la salida de estas moléculas. Pues hay una estructura denominada proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras se encuentran encrustadas dentro de la membrana celular y presentan un pequeño canal. A través de ese canal que se abre o se cierra según la necesidad de la célula, permite el ingreso o salida de diferentes sustancias. Listo. Para este caso, para la difusión facilitada, todavía no hay gasto de energía porque las moléculas no son de un gran tamaño, pero sí necesitan que alguien facilite ese ingreso, que para este caso sería la proteína transportadora. Si nos vamos nuevamente al ejemplo de la habitación, es como que si estas proteínas transportadoras fueran la puerta. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar algo pequeño a la habitación que no nos va a generar tanta energía. Por ejemplo, una silla. Nosotros podemos levantar una silla fácilmente, ingresar a la habitación, pero ya no lo podemos hacer por ninguna hendidura o por debajo de la puerta como pasaba el oxígeno. Necesariamente tenemos que abrir la puerta. Funciona como la proteína transportadora. Necesariamente tenemos que abrir esta habitación, tenemos que abrir el canal para poder ingresar con la silla y no hay un gasto energético porque no es algo tan pesado. Para este caso no es algo tan grande. La molécula lo puede ingresar con mucha facilidad. Listo. En eso consiste la difusión facilitada. Y hay otro transporte